Les damos la bienvenida a esta ceremonia convocada en el marco de las actividades de la Cátedra Edwin Aramoto Nishikimoto para hacer entrega del premio anual que honra la memoria del profesor Aramoto y que en esta tercera versión ha recaído en el destacado académico Ronaldo Ramírez. Esta ceremonia se enmarca en la Cátedra Edwin Aramoto Nishikimoto, instaurada por decreto exento número 324 del 30 de noviembre del 2009 a partir de una iniciativa del Instituto de la Vivienda. La finalidad de esta iniciativa es valorar la obra del profesor Aramoto a través del apoyo al trabajo interdisciplinario en la temática del hábitat residencial, formar vínculos entre la investigación académica y el quehacer en políticas y programas públicos, además de estimular la generación de nuevo conocimiento. Edwin asumió el compromiso con la vocación académica en el año 1953, siendo aún estudiante de nuestra facultad, iniciando su carrera académica regular en el año 1955, quien lo docente lo llevó a ser profesor de taller arquitectónico por más de 38 años hasta su muerte, además de incursionar en expresión gráfica, teoría de la arquitectura, metodología del diseño y proyecto profesional de quinto año. No hay dudas que su compromiso y dedicación a la docencia marcó a varias generaciones que a 9 años de su muerte siguen irradiando el bagaje conceptual y metodológico transmitido por el maestro. No obstante, no se trató solo de un docente, pues la legitimidad y trascendencia de ese legado se sustenta en la notable labor de investigación desplegada por el profesor Aramoto, la que ha quedado plasmada en trabajos emblemáticos como un sistema de información en vivienda, vivienda social, un modelo interrelacionado de decisiones y vivienda social, una hipótesis de acción. Es decir, la obra del profesor Aramoto fue el resultado de una fructífera combinación de producción intelectual y discursiva en torno a la vivienda social, situándolo, por cierto, en el escenario contingente de las políticas públicas y a la necesaria construcción de comunidad disciplinar e interdisciplinar a través de la docencia. Aún más, tuvo la lucidez intelectual, la convicción moral y la visión política para articular su pensamiento con un proyecto académico que ya cuenta con más de 25 años de historia, el Instituto de la Vivienda, que ha puesto en práctica sus propuestas conceptuales y metodológicas y que ha servido como escuela para innumerables académicos. Ronaldo Ramírez ingresó a estudiar la carrera de arquitectura en nuestra universidad en el año 1952 y desde ese momento ha forjado una larga y exitosa trayectoria dedicada a la docencia, la investigación y la asistencia técnica. Su ejercicio profesional lo inicia en los años 60, combinando ejercicio liberal y actividad académica. Esta última desde el Instituto de Edificación Experimental primero y luego desde el Departamento de Estudios de Planificación Urbana y Regional, el DEPUR, abriéndose tempranamente camino en las problemáticas de la vivienda. Al momento del golpe militar, claramente su trayectoria política constituía una amenaza y fue cesado en sus funciones, viéndose obligado, como muchos otros, a tomar el camino del exilio que lo llevó al UCL, en que se había posgraduado algunos años antes. Es así que a partir de 1974 despliega una brillante carrera académica en el DPU, desarrollando labores de docencia, investigación, consultorías y misiones en África, Asia y América Latina. A nuestro juicio, lo que resulta más relevante en la trayectoria de Ronaldo es la enorme contribución realizada en la formación de decenas de profesionales latinoamericanos en los ámbitos de la vivienda y la pobreza, guiando 20 tesis doctorales entre 1982 y este año. Algunos de ellos están aquí presentes para escuchar al maestro. Enfatizando en este trabajo, Ronaldo enfatiza los enfoques cualitativos tamizados de mayor complejidad que los enfoques centrados meramente en el objeto y en el productivismo. Complementariamente, la difusión de su trabajo la ha desarrollado como profesor invitado en diversas universidades de Europa, Asia y América Latina, además de participar como coautor en varias importantes publicaciones imprescindibles para aquellos que tienen interés en los problemas de la vivienda y el hábitat en nuestra región. El premio tiene para mí además un significado muy personal. La facultad es la institución en que me gradué de arquitecto hace 43 años y donde ejercí como docente hasta 1974.
Compartí todos esos años de estudiante y académico con Edwin, a quien siempre admiré por su creatividad, sus ideas y su metódica manera de llevarlas a la práctica. Nuestra relación académica se mantuvo después de 1974 a través de discusiones sobre el tema de la vivienda, sostenidas en reuniones internacionales, formales o informales, o durante mis frecuentes visitas al Instituto de la Vivienda. La idea de que no era la vivienda de Frank Lloyd Wright que mostré, sino estas otras viviendas, apareció ahí, en mi caso, y ha significado la influencia más importante que he tenido, que determinó en la práctica que durante todos los años que estudié arquitectura en la facultad, el 80% de los diseños que hice, el 80% de las tareas principales que hice, las dediqué a problemas de vivienda. A problemas de vivienda tal como se entendían en ese momento, con mucha ingenuidad, con una sensación de que había cosas fácilmente corregibles. En 1995 viajé a Europa junto con dos compañeros, uno de los cuales está aquí, Fernán Mesa, y estuvimos un año viviendo en los países socialistas y visitando muchos países del bloque socialista, en los cuales visitamos una serie de proyectos de vivienda, una serie de casos importantes de vivienda, especialmente en el caso de la Unión Soviética, porque en ese momento la Unión Soviética estaba abandonando sus normas anteriores, que eran extraordinariamente ampulosas, extraordinariamente artificiales, y estaban bajando a un terreno mucho más realista. Recuerdo que uno de los problemas que nos tocó ver y que discretamente tratamos de no decir mucho, es que los expertos en vivienda social en la Unión Soviética proyectaban viviendas, departamentos, edificios monumentales con departamentos de gran superficie, pero como no había suficientes departamentos para la gente, tenían que colocar por lo menos 2 familias en cada departamento. ¿Ya? Y a nosotros nos parecía realmente ridículo hacer eso, habría sido mucho mejor hacer departamentos más chicos. La verdad es que en ese momento el gobierno soviético estaba iniciando una serie de transformaciones, y una de las transformaciones era bajar a un nivel más realista. Esta experiencia, por ejemplo, en mi caso, se tradujo en la elaboración de uno de los elementos de título que teníamos en ese tiempo, que era lo que llamábamos un seminario. Y todavía guardo, muy deteriorado, el seminario que escribí en esa época, y se llamaba La política habitacional de la URSS, de la Unión Soviética. Y aquí incluso tengo adentro el profesor guía Fernando Kuznetsov, que no está aquí con nosotros, pero que fue el que guió este trabajo. La segunda experiencia, que diría yo que fue extraordinariamente significativa, fue que tuve una participación muy modesta y muy periférica con un evento que creo que todavía tiene mucho significado en las condiciones, en las características de la vivienda social en Chile, que fue la invasión de tierra que tuvo el nombre de la población La Victoria. Digo modesta porque yo lo único que participé fue que estuve ahí varios días como representante de la Federación de Estudiantes, en cuyo directorio estaba, llevando la solidaridad de la FECH a el grupo muy grande y muy bien organizado y muy bien preparado que dirigió y manejó esta invasión. Una experiencia que queda muy grabada justamente por la realidad de la situación. Y ahí recuerdo también una gran cantidad de amigos y compañeros que estaban envueltos en esto. Y entre otras cosas también lo tengo presente porque ahí comienza mi relación con mi esposa actual, que está aquí también presente. Se mezcla un frente con otro frente.
Terminé en 1960 los estudios universitarios de arquitecto. La lógica, después de haber dedicado todos esos años a la vivienda social, es que pudiera continuar trabajando en la Corporación de la Vivienda. Y solicité entrar a trabajar en la Corporación de la Vivienda. Me encontré con que ese camino estaba totalmente cerrado para mí. No hubo ninguna posibilidad de ser contratado por la Corporación de la Vivienda por razones políticas que fueron explicadas directamente a mi zona personal por un funcionario que era el que impedía que yo llegara, pero que fue honesto lo suficiente para decírmelo frente a frente. 4 años de trabajo siguieron trabajando en empresas, en una empresa privada, diseñando viviendas comerciales. Y aburrido, ¿no es cierto?, sin ninguna satisfacción. En una de estas oportunidades me encontré con don Francisco Aedo. Don Francisco Aedo era un profesor de gran prestigio cuando éramos nosotros los estudiantes, y un poco aterrorizaba a toda la gente porque era muy perfecto, muy estricto. Por alguna razón, alguna química especial, mientras fui estudiante me entendí muy bien con don Francisco Aedo. Don Francisco Aedo nos encontramos en una exposición, me preguntó qué estaba haciendo, le dije y me dijo: está perdiendo el tiempo, véngase a la facultad, trabaje en la facultad mejor. Y me contrató, así tal cual, en lo que se llamaba el Instituto de la Construcción. Y ahí se inicia mi carrera académica, que dura hasta hoy día. Todavía sigo terminando. Creo que ya es posible que esta sea la última actividad académica en la cual me toca participar, lo cual sería bastante glorioso considerando que recibo un reconocimiento del orden que estoy recibiendo. ¿Cómo era concebida la vivienda social en ese tiempo? ¿Qué se entendía por la vivienda social? Para poder entender lo que era la vivienda social, tenemos que, de alguna manera, aunque sea muy breve, referirnos a cuál era el contexto histórico en que se estaba en esos años desarrollando el trabajo de las organizaciones que trabajaban en vivienda. La vivienda social la financiaba, la diseñaba y la dirigía y la distribuía el gobierno. Era parte del programa de desarrollo del gobierno chileno. La línea de trabajo de los arquitectos soviéticos en el caso de la vivienda fue este tipo de edificio. Curiosamente, este tipo de edificio, cuando estábamos nosotros allá, todavía no se había construido este tipo de edificio. ¿Dónde encontré este edificio? Yo lo encontré muchos años después en Cuba. ¿Ya? Era parte de la ayuda que el gobierno soviético hacía a la Revolución Cubana. Era conceder y entregar toda la tecnología y los materiales y la técnica que se tenía para fabricar estos edificios. Pero esta era la vivienda social en el mundo en el mundo internacional donde se trabajaba. Esta era la vivienda social en esa época en Inglaterra. Este es un proyecto social, ¿ya? Es un proyecto que cuando recién se inició era un proyecto muy hermoso, con muy buen diseño, las características del país, pero que a los 10 años reflejó y expresó el problema real que la vivienda social ha tenido desde siempre. Y es que entró en un deterioro tan increíble que si ustedes fueran a verlo hoy día no habría forma de reconocer lo que había antes y lo que había. Esta fotografía está tomada cuando visité este caso, estaba recién inaugurado. Todavía todo era muy limpio, todo muy tranquilo, y es un tema que vamos a tratar de decir un par de palabras más adelante. Bien, bien. Esta situación de qué es lo que se construía, qué es lo que se hacía, ¿no es cierto? Era la idea, la disputa del tiempo. Esto es en Sri Lanka, edificio de departamento para obreros y para gente que necesitaba la vivienda. Esto también en Sri Lanka.
Esto en Hong Kong, ¿ya? De pronto lanzado en grandes construcciones. Todavía Hong Kong era, cuando tomamos esto, era parte del Imperio Británico. Esto, ¿dónde es esto? ¿Ah? Esto era el modelo de la Corby, que tenía el modelo de la Corby como vivienda social. Egipto, ¿ya? Toda esta vivienda que estoy mostrando, le dimos un nombre nosotros, lo bautizamos nosotros digo, la gente que trabajaba en esto, como vivienda social convencional. Convencional en el sentido de que eran edificios que usaban la tecnología que era la tecnología estándar de la época, ¿ya? Y tenemos uno de los problemas que obligaba a argumentar y a discutir es que, bueno, ¿qué pasa con la vivienda convencional? Que estamos usando la tecnología que se ve en todas partes, ¿y por qué fallan los edificios? Este edificio, por ejemplo, tiene el problema de que en todas las líneas donde sube una cañería, que es la cañería de alcantarillado que tiene el edificio, ¿no es cierto? Todo ese sector, detrás del muro están los baños y la cocina, están deteriorados. ¿Caso único? No, repetido en miles de partes. Entonces, gran parte de esto implicaba todas las críticas, perdón, y todos los conflictos que se armaban entre la gente que vivía, las comunidades que estaban ahí, lo que habían hecho, lo que recibían y lo que la vivienda entregaba. Esto en Perú no parece un edificio de vivienda, no parece un edificio inseguro en la guerra, una cosa por el estilo. Pero, edificio de vivienda. Casas. Esto era en Costa Rica. No es siempre edificios, también casas. Poblaciones con cientos de casas, todas iguales, a las cuales costaba mucho reconocer cuál era la casa que me tocaba. Si había tenido una pequeña fiesta y había tomado algunos tragos, ya el problema se multiplicaba. ¿Ya? Ahora, esto es en Egipto también, muy corregido, mucho después de los edificios que les mostré antes, pero con un gran problema. Estos edificios están en la periferia más lejana en el caso del Cairo. Una periferia en que ya estamos en el desierto prácticamente. ¿Ya? Y uno de los problemas que se ve es la gente que vive ahí y que trabaja relativamente cerca, por ejemplo, se encuentra con que está totalmente aislada de todo abastecimiento posible. El edificio, el conjunto de departamentos que se hicieron aquí se hizo con la idea de que en algún momento iba a haber comercio. Bueno, pasan los años y no hay comercio, porque ¿qué comerciante quiere irse a vivir ahí? Excepto estos muchachos que tienen un pequeño almacén en ese punto. Y ahí tienen la bodega del almacén. ¿Ya? Insatisfacción por todos lados. Ahora, algo ocurrió en 1966. Todavía uno se acuerda de esas cosas. Hubo un seminario interregional en Pittsburgh, en Estados Unidos, para discutir temas de planificación y urbanización. Este era un seminario de Naciones Unidas. Viajó al seminario el director, perdón, yo ya me había transferido en la facultad al IBUPLAN, al Instituto de Vivienda, Urbanismo y Planificación. René Urbina, arquitecto René Urbina, había había participado en este seminario en Pittsburgh. Y había un funcionario de gobierno, del gobierno demócrata cristiano de la época, un tipo joven, muy activo, que también fue al seminario. Cuando volvieron, nuestro director Urbina volvió muy excitado. Muy excitado. Reunió al staff del IBUPLAN y nos contó que en Pittsburgh se había presentado un joven arquitecto inglés que había hecho práctica en Perú y que presentó un ensayo, para ponerlo en 2 o 3 palabras,
argumentando que el gran obstáculo para resolver el problema de la vivienda de los sectores pobres era construir viviendas formales, las viviendas convencionales que nosotros estábamos hablando. Que si se quería realmente resolver el problema de la vivienda de la gente pobre en el país del tercer mundo, había que simplemente ayudar y estimular y sostener las actividades individuales o colectivas que los residentes, la gente que tenía problemas de vivienda estaba dispuesta a ejecutar. En otras palabras, para ponerlo bien simple, si quieren resolver el problema de la vivienda, no construyan viviendas. Ese fue el mensaje que venía de este seminario. Esto provocó pánico. Provocó pánico en el sector. Yo todavía recuerdo reuniones del Colegio de Arquitectos, ¿no es cierto?, en que los arquitectos, todos, incluidos nosotros, rechazábamos que eso no podía ser, que resolver el problema de la vivienda sin construir vivienda parecía una contradicción. En el fondo estábamos protegiendo también nuestra profesión, pero no lo decíamos así. Las empresas constructoras también hablaban, ¿no es cierto?, de esto, de lo otro. Nadie hablaba de la defensa de los negocios que hacían las empresas constructoras. Pero había un gran escándalo y había una gran presión. Ahí hubo un hecho interesante. Este joven miembro del gobierno demócrata cristiano, que trabajaba tenía un cargo importante en la Corporación de la Vivienda, también causó escándalo en la Corporación de la Vivienda con lo que presentó allá. Pero, como era gobierno, obtuvo la posibilidad de empezar a hacer algunos trabajos con lo que terminó por llamarse después vivienda no convencional. Algo de esto voy a mostrar aquí. Ese es otro de los edificios anteriores que estaba mostrando. Este es un edificio, para mostrar que no todo lo que se hacía era feo, desagradable e imposible. También se desarrollaba el talento de los arquitectos diseñando edificios, ¿no es cierto?, edificios de departamentos dentro del sector pobre, con bastante creatividad. Que resolviera el problema no resolvía nada. La gente que estaba en estos departamentos eran personas de clase media que tenían las posibilidades de financiar la vivienda que tenían. Aquí, perdónenme, voy a entrar, se me produjo aquí un salto. Este también es un caso interesante. Este es un edificio en Hong Kong. El edificio que se llama The Mark I, o sea, Mark I viene siendo como de la sección en que se trabajaba el número 1. Es un edificio que tiene carácter emblemático, porque es lo más elemental que se ha llegado en la construcción convencional de vivienda. Si se viera la fachada del edificio, la planta del edificio, se ve que en el corazón de la planta hay departamentos de 12 metros cuadrados el departamento, sin nada más, para toda la familia, ¿ya?, que están los 12 metros cuadrados para allá y 12 metros cuadrados para acá, con un corredor en todo el borde del edificio donde la gente entra, por lo tanto, a su departamento. No tiene ascensor, por supuesto, ¿ya? No tiene ascensor. La gente en Hong Kong cocinaba en lo que después se llamaba, digamos, ya no me acuerdo el nombre exacto, pero un balón de gas licuado y un depósito en el tope, ¿no es cierto?, y cocinaban en los pasillos. Era muy fácil, era una experiencia de cocina que era muy rápida, ¿ya? Servicio higiénico habían en el sector, junto a la escalera. Se hicieron muchos edificios de este tipo. Hubo mucha crítica, mucha gente reclamó, pero nosotros que estábamos trabajando en el sector de la vivienda, nos dábamos cuenta que este edificio sí había respondido
a las necesidades de la población con el mínimo posible. Lo único que estaba todavía embarcado en la idea de construir un objeto, ¿ya? Construir un objeto, y habían llegado en el objeto probablemente al nivel más bajo que era posible llegar. Por lo tanto hubo nuevamente, gran discusión, ¿no es cierto? Esto no es arquitectura. Me acuerdo que en una oportunidad hubo un congreso internacional de un arquitecto inglés que venía, presentó el caso, y toda la gente se indignaba, ¿no es cierto? ¿Cómo puede pensar un departamento de 12 metros cuadrados para una familia? Bueno, el tipo decía, bueno, la gente tiene ahí como si camarotes pegados a la pared, ¿no es cierto? La vida social la hacen en el pasadizo, en el pasillo que está afuera. Cuando estuvimos en Hong Kong en esta oportunidad, yo tenía unas ganas locas de ver un edificio Mark I. Entonces, estaban conversando con la gente de la oficina de vivienda, quisiera ver un Mark I. No, ya no hay. Los demolimos todos y los que habían, dice, los transformamos, juntamos los departamentos, los dos departamentos con una puerta al medio, creamos un departamento de 24 metros cuadrados, pero además le agregamos el pasadizo porque tú no tienes por qué entrar por dos lados. O sea, ha habido toda una transformación. Bueno, no había Mark I. Salí a la calle, a la media hora encontré el primer Mark I, que era este, que es el que fotografié. Quedaba el último que quedaba entonces, en ese momento. Ahora, la situación que se estaba presentando en todo el mundo con respecto a la vivienda convencional en vivienda es que era muy interesante, satisfacía la expresión de los arquitectos y constructores, era una operación comercial importante en el sector privado y muy importante para los gobiernos. Yo pienso que es lo mismo que está ocurriendo hoy día. Los países europeos que han tenido serios problemas económicos, lo han tenido, uno, porque lanzaron grandes proyectos de vivienda social, asumiendo que era posible conseguir el financiamiento, que la gente iba a ir y pagar, ¿no es cierto?, alguna cantidad de dinero compensada con un subsidio para poder continuar en la vivienda, etc. Y se encontraron que en la situación económica europea esa población no existe, ¿ya? Y los gobiernos, muchos gobiernos han construido algo que suena terrible, grandes asentamientos de vivienda que están vacíos. Al mismo tiempo la población está sufriendo una gran crisis, ¿ya? Y lo que es más interesante es que los gobiernos dicen, la única forma de salir de esto es construir más viviendas para poder dar trabajo, y a través del trabajo la gente paga impuestos, pero nadie va a todo esto, ¿ya? Ese es un problema de ese tipo. Ha habido siempre una confusión en lo que es la vivienda convencional, que se produce como una mercancía y que no se lleva al mercado como mercancía, sino que se distribuye a través de las líneas que el gobierno tiene, ¿ya? Y los problemas reales de la gente. Enormes problemas, enormes discusiones, crisis económicas importantes. De pronto empiezan a aparecer nuevas ideas, empiezan a aparecer lo que podríamos decir la iniciativa de la población propiamente tal. El proceso de industrialización había traído a las ciudades una gran cantidad de gente pobre, que venían a trabajar como obreros a las ciudades. ¿Ya? Gente que se encontró sin vivienda y que no tenía forma de encontrar vivienda. ¿Qué es lo que la gente hizo? Se puso de acuerdo e invadieron terrenos y construyeron sus propias viviendas en estos terrenos. E iniciaron un proceso que en ese momento aparecía como un proceso desagradable para las autoridades. Y no solo las autoridades, sino mucha gente. Vamos a tratar de resumir esto lo más posible, pero
vamos a tratar de explicar cómo se dio la situación. Esto es en Calcuta, en China, en la India. Y lo que tenemos ahí es un vecino, un ciudadano de Calcuta, que no tiene ninguna residencia. Cuando le llega la noche, se acuesta en la calle y duerme. ¿Ya? Y aquí tenemos dos personas que están durmiendo en una puerta de un edificio, una puerta de servicio del edificio. Y aquí tenemos una situación interesante, porque lo que hemos visto aquí es el primer paso entre ser una persona que no tiene absolutamente dónde caerse en la ciudad, a un par de personas que adquieren o que consiguen por primera vez o al nivel más bajo posible un lugar de residencia, que es la definición que le damos a la vivienda no convencional, a la vivienda que se obtiene a través de procesos que no son los comerciales. No es posible para estas dos personas estar ahí si el dueño del edificio o los que viven en el edificio no lo dejan. No solamente eso, si existe una cultura en que la gente de las ciudades acepta entregar rincones, etcétera, para que la gente duerma, esto ya se institucionaliza, se transforma en un mecanismo que hay que entenderlo y se puede desarrollar. Este termina por ser el primer nivel de la vivienda no convencional, basado en la idea de que se establece un lugar de residencia y una relación social entre los que están ahí y los dueños o los que manejan o dominan el edificio que está detrás. Igualmente, ¿ya? Y esto no es en la India, esto es en Londres. ¿Ya? Y este es un edificio de comercio que tiene una puerta por atrás que no se usa. Y la gente que se instaló ahí ya construyó su vivienda. La vivienda no es muy distinguida, ¿no es verdad? No expresa los elementos de la arquitectura ni los elementos materiales, pero la gente viene ahí todas las noches a dormir ahí. ¿Ya? Y están permitidos quedarse ahí. Y ahí tienen otro. ¿Ya? Esto volvemos a Calcuta. Esto ya, ¿no es cierto? Uno podría decir que los tipos que estaban durmiendo en la puerta estaban al nivel 0 o al nivel 1 del desarrollo de la vivienda. A medida que vamos subiendo, nos vamos dando cuenta que hay otras formas, por ejemplo, en los tipos que estaban durmiendo en la puerta, a lo mejor eran nómadas que dormían en distintas puertas donde los pillaba la noche. En este caso lo que tenemos es que el tipo que construyó su vivienda ahí, a la salida otra vez a la salida de un edificio donde le permiten estar, ¿verdad? Ahora establece un lugar, ya no es un nómada, establece un lugar de residencia reconocido para él, puede ir ahí todo el tiempo. Y créanme que esto fue entendido por los gobiernos, el gobierno de Calcuta. Y lo que hizo el gobierno de Calcuta fue prestar ciertos servicios a la gente que estaba durmiendo de esa manera. Y estos servicios, por ejemplo, en este caso, significa el depósito de agua, que recibe agua en las mañanas, y todos los cientos hay muchos de estos, había por lo menos muchos de estos lugares, y cientos de personas que viven en este barrio salen y se bañan y se lavan en la mañana. La forma como yo tuve que hacer esto fue, me arrendé un taxi y le pedí al chofer de taxi que me llevara, el chofer de taxi estaba desesperado, porque no entendía qué demonios estaba haciendo yo si no iba a ninguna parte. Normalmente el chofer de taxi me dice, venga a tal y tal parte. Y le decía, vaya nomás, de vuelta, porque hay una cosa de discreción, ¿no es cierto? Ahí de aparecer uno como viniendo de un país occidental, ¿no es cierto?, de lo más campeón con una cámara fotográfica, es irritante o insultante y no se puede hacer.
Sí, esto hay que hacerlo en forma relativamente clandestina, pero esto había miles. ¿Qué pasó también? Esto lo deben recordar ustedes probablemente. De pronto un médico, ¿no es cierto?, decidió instalar una consulta médica en la vereda de una calle importante donde había mucha gente que dormía en la vereda en la noche. Y otros médicos lo siguieron y de pronto había todo un sector de médicos, ¿no es cierto?, que combinaban su trabajo en el hospital con atender a la gente que estaba en la calle o que que venían a ser atendidos por ellos. Y eso significó, por ejemplo, cosas que antes ni se pensaban. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el nacimiento de niños? ¿Ya? ¿Cómo se hacía? Ahora hay un médico que está ahí, que sabe algo. Muchos estudiantes de medicina se entusiasmaron con esto y instalaban sus propias consultas. Y empieza a surgir ahora no solamente una casita, empieza a surgir aquí un conjunto, y esto ya es una población, es un conjunto de viviendas, ¿verdad?, donde se puede entender relaciones entre ellos, se ponen de acuerdo en algunas cosas, etc. Y ya surge después, ¿no es cierto?, en la ciudad, una cosa mucho más grande, en que la gente entra de acuerdo, se organiza y hay una ocupación. ¿Por qué me estoy riendo? Porque no creo que vaya a poder terminar esta cosa, porque ya la hora se me está acercando. A ver, rápidamente. Este tipo de vivienda, este tipo de solución del problema habitacional, de respeto a lo que la gente está haciendo, fue lo que llegó inicialmente de esa reunión de Pittsburgh. ¿Ya? Y eso fue posteriormente lo que se transformó en la producción de viviendas, incluso a veces construidas por el mismo gobierno, pero que llamábamos nosotros viviendas informales o viviendas no convencionales. El problema es el siguiente, la primera parte del problema es el siguiente. Por ejemplo, la gente que ha estado en la cola, en la lista de espera del gobierno para entrar a una población que normalmente le va a tocar, ¿no es cierto?, hacer una casa de este tipo, una casa estándar. Bueno, no será muy grande, pero la reconocemos como casa estándar. De pronto se encuentra con que el gobierno le va a entregar esto, ¿ya? Y obviamente hay una indignación de la persona. Estoy esperando todos estos años, mira lo que me toca. Y claro, ¿qué es lo que hay aquí? Aquí hay terrenos de una dimensión determinada, ¿no es cierto?, a los cuales se le ha proveído con ciertos servicios básicos. Por ejemplo, agua, en algunos casos alcantarillado, y electricidad. En algunos casos, una de esas tantas cosas, agua, depende. ¿Ya? Y se construye una pequeña unidad que en realidad es en el encuentro de cuatro terrenos. Entonces es muy chiquitito todo eso. Pero la idea del proyecto es que la gente entonces debe traer, si está viviendo en una población callampa, debe traer la vivienda de la población callampa a este lugar. Claro, imagínense ustedes cuando esto ocurrió en Chile, y es un proyecto de la Corporación de la Vivienda en esa época. Ahora imagínense al ministro de Vivienda, ¿no es cierto?, cuando lo invitan a que inaugure el proyecto este, y viene acá y mira esto, ¿no es cierto?, y dice, no, yo no, prefiero no. El chiste de la época era cuántos ministros en cuántos países han sido incapaces de bajarse del auto para declarar abierto el proyecto. Imposible. La idea era esto en Chile, mucho después, la idea era que la gente venía, lo que recibía era esto, que es partido por la mitad, y ellos traían sus casuchas, ¿no es cierto?, las chozas que tenían en el sector, en las invasiones. A ver, vamos a tratar de...
esta línea de acción, la línea de acción del gobierno utilizando viviendas no convencionales, tuvo numerosas variaciones. Terminamos por definirla en muchos países bajo el mismo concepto, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurría? ¿Cómo se entendía una política no convencional de vivienda? Se entendía como la intervención parcial del Estado en el proceso popular de la vivienda dirigida a lograr estándares de vivienda socialmente aceptables. O sea, la idea de aquí es que este era un proceso, ¿ya? Era un proceso en que lentamente se iba a ayudar, se iba a seguir ayudando para conseguir estándares de vivienda que fueran aceptables. Al otro lado, esto también originaba rechazos de la gente, originaba problemas políticos, ¿verdad? Sin embargo, terminó por imponerse como una forma de política de vivienda que en algunos países fue extraordinariamente grande. Uno de los casos grandes de mejoramiento fue el caso de la ciudad de Caracas. Nosotros hicimos una investigación ahí bastante interesante, creo yo, porque nos permitió ver una situación en la cual un gobierno con recursos destinados a la vivienda de este tipo, no pidiendo favores ni no lanzándose abajo, sino entendiendo que es importante desarrollar la vida de una cantidad enorme de gente, operaba. El gobierno venezolano de la época principalmente se preocupaba de construir viviendas que llamábamos convencionales en el sector público, ¿ya? Ahora, cuando se observaba quiénes estaban en el sector público, en las viviendas convencionales, era gente de clase media. No eran gente obrera, ni eran gente pobre. La gente pobre estaba acá abajo, ¿ya? En viviendas que habían hecho ellos mismos, en viviendas que se copiaban unos a otros, por obreros que trabajaban durante algunos días en la construcción de los edificios altos y aprendían cómo se hace la cosa, y luego se contrataban con los vecinos para ayudar y construir casas de otro tipo. En Caracas se veía un proceso que lo pudimos verificar. La gente invadía terreno en los cerros que rodeaban a la ciudad de Caracas, ¿ya? Y empezaba poco a poco a construir una vivienda. Esta es una choza, si ustedes quieren ver, pero en la choza ya se han producido, ya hay una idea de lo que va a pasar después. Están construyendo la estructura de los pilares de hormigón, ¿ya? Incluso algunos de ellos pasan por el medio, porque por ahí va a haber un muro después que va a requerir un pilar de hormigón, ¿ya? Van dando la cosa. Y ahí empieza ya más grande la situación. Se van tomando más y más tierras, más y más gente llega y se instala y construye sus casuchas y sigue trabajando. Mucho desorden todavía, ¿verdad? Ahora se ve mucho más denso. Y aquí ya el gobierno venezolano decidió que echar a la gente de ahí no tenía sentido, aparte era prácticamente imposible. Y aparte de eso, como decía un colega que trabajaba en el gobierno en estas cosas, decía, este gobierno tiene recursos, este gobierno produce petróleo, ¿ya? Este gobierno puede financiar estas cosas, por lo tanto, ¿por qué no? Y tenemos aquí, por ejemplo, ya los primeros elementos de la ayuda del gobierno, escaleras, ¿no es cierto?, que permiten. Imagínense ustedes simplemente cómo llegar a su casa si no hay ninguna escalera o un camino claro para subir. La escalera le cambia la vida, ¿no es cierto? A una persona consigue llegar, se demorará, llegará cansado o cansada, pero la verdad es que sin escalera no podría haber hecho nada. El gobierno le construye las escaleras. Y así sigue adelante, ¿no es cierto? Y llegan. Por ejemplo, este es un caso ya de gran desarrollo de un sector donde hicimos la investigación que estaba cercano, ¿no es cierto?, estaba muy avanzado
y donde ya los servicios mismos, estos ya son viviendas construidas de esa manera. Hay una repetición de la vivienda, si ustedes se fijan bien como arquitectos, pues el diseño de la vivienda. ¿Por qué razón? Porque no hay arquitectos metidos aquí, lo que hay es gente que le copia al vecino. ¿Ya? Le copia al vecino y le dice, y sabe cómo se hace una casa. Y se la construye un obrero o dos obreros que trabajaban hasta hace poco tiempo en la construcción de viviendas convencionales. ¿Qué pasó? Viviendas convencionales. ¿Ya? Miren, ahí tenemos el mismo caso. Las viviendas ahora ya tienen 2 pisos, por ejemplo, las viviendas. Y tienen nuevamente escaleras para ir. Los niños juegan en los techos de algunas viviendas de esa manera. Hay una enorme riqueza, ¿no?, de casos y de experiencias. Este caso que está aquí, por ejemplo, es otra población donde ya el gobierno entró directamente con un programa que tenía que ver con modernizar y transformar e incorporar los servicios públicos directamente. Por ejemplo, aquí el gobierno instaló este caminito para subir, ¿no es cierto?, caminando. ¿Qué es lo que es ese caminito? Ese caminito, ¿no es cierto?, los cerros terminan en una B, ¿verdad? Bueno, las instalaciones de alcantarillado que se hicieron en los programas son cañerías que ahora bajan por estos no sé cómo llamarlo, perdón, la quebrada. Y ahí va el agua, ¿ya? Y esto está tapado ahora por un camino, ¿ya? Entonces, nadie se da cuenta, sirve perfectamente bien. El gobierno además instala, ¿no es cierto?, estos bancos para que la gente se siente, e instala luz callejera. Estos progresos eran increíblemente apreciados por esta gente que vivía ahí, ¿ya? Eran parte del programa de asistencia a la vivienda social. A una vivienda social que estaba ocupada, y todavía está por lo demás, está ocupada por los sectores populares, obreros, trabajadores de la ciudad de Caracas. Todos estos sistemas, formales, no formales, legales o ilegales, etcétera, etcétera, convencionales o no convencionales, alrededor de los 70 estaban causando grandes críticas. Y las grandes críticas tenían, entre paréntesis, una razón muy especial. Se suponía que la construcción de viviendas, incluso de viviendas buenas, de viviendas grandes, de viviendas donde la gente no pagaba nada o tenía subsidios enormes, en lugares céntricos, resolvía el problema de toda esa familia. Y se encuentran con el problema, ya en los años 70 muy claro, que cada uno de estos centros de vivienda es un centro de gran problema social. Es un centro donde los niños jóvenes se meten con la droga, donde hay prostitución, donde hay violencia, donde los adolescentes que están sin trabajo, ¿no es cierto?, crean bandas, y se plantea esta cosa del respeto, ¿no? Si tú entras a una de esas poblaciones y no saludas a quien tienes que saludar, estás faltando el respeto, te puede costar la vida. Y entre ellos sí les cuesta la vida. Entonces la gente preguntaba, bueno, pero ¿cómo es la cosa? Se construye una población verdaderamente de lujo, que a mí me gustaría tener un departamento allá, y todos los que están viviendo aquí están desesperados por irse. No le cuentan a nadie dónde viven, no pueden colocar la dirección de su vivienda cuando solicitan trabajo, ¿ya? Todo esto ocurre, ¿no es cierto?, en ciudades, en países desarrollados y países no desarrollados. Entonces, empieza a hacer la pregunta, digamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo con la vivienda social?
Y viene la pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué estamos haciendo vivienda social? Y la primera respuesta, o la segunda respuesta que queda clara, es que hay una sola explicación, una sola razón para construir la vivienda social. La vivienda social se construye para disminuir la pobreza. Quiero ser bien claro, por ejemplo, en el caso que uno ve en el gobierno chileno. El gobierno chileno tiene dos líneas de trabajo, y muchos países también. En una línea de trabajo, el gobierno chileno construye viviendas convencionales, les agrega, ¿no es cierto?, no la construye ellos, hace que la gente construya, pero les proporciona el dinero para que la gente compre con un subsidio. Ese es el sector industrial, eso no tiene nada que ver con el sector social. Eso es producir objetos, mercancías, ¿no es cierto?, a los cuales se le agrega, a los cuales se hace más fácil la compra con el subsidio. Hay otros problemas del gobierno chileno en este momento, otras actividades de la Corporación de la Vivienda. Ya, yo conozco muy poco de las cosas que se hacen en Chile, pero en algún momento, y conversamos con gente, había un programa Chile Barrio, por ejemplo, en que se trataba de buscar realmente el problema de pobreza. Gente pobre que no estaba en condiciones de entrar, cualquier subsidio que le metieran ahí en el bolsillo no le servía de nada, porque el problema era mucho más gordo, mucho más serio. Entonces, en las discusiones, cuando se veían estos problemas, decía, bueno, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Y la respuesta, si ustedes quieren, la he simplificado para no complicar la vida aquí, es que estamos trabajando para disminuir o eliminar la pobreza. Bastante audaz. Y la segunda pregunta que surgía es, bueno, ¿y qué es lo que es la pobreza? ¿De qué manera nosotros que vamos a trabajar toda una vida para resolver el problema, ¿no es cierto?, de la vivienda, y porque creemos que así resolvemos el problema de la pobreza o ayudamos al problema de la pobreza, de pronto encontramos que, en realidad, ¿no es cierto?, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos con todo esto? ¿Qué es lo que es la pobreza? Y esto no ocurre en un solo país, ni ocurre solamente en los países pobres, ni ocurre en los países del sur, como se llaman, ocurre en todas partes. Y empieza a salir entonces los nuevos estudios de la pobreza. ¿Ya? Los estudios de la pobreza que, para reducirlo a una expresión, cambian el concepto de pobreza desde una categoría cuantitativa que se mide a través de factores como ingreso, por ejemplo, ¿ya?, en una dimensión cualitativa, ¿ya?, donde hay veces que el ingreso sí, ¿no es cierto?, juega un rol importante, pero hay muchas veces en que no juega un rol tan importante. Y la situación es mucho más compleja, mucho más difícil de entender y cuesta mucho más arreglarla o cambiarla. Pero lo primero no es quejarse de que es difícil. Lo primero es tratar de identificar qué es lo que se va a hacer, qué principios rigen, con qué conceptos nos movemos. Estamos trabajando todavía de la vivienda social como un objeto, ¿no es cierto?, que tiene materiales, que tiene técnica de construcción, o estamos hablando de los sistemas de vivienda como una relación social, como decíamos antes, ¿no es cierto?, en que lo importante no es eso, sino son otros factores. Pues, hacer la historia corta, a finales del siglo XX vienen una serie de declaraciones y una serie de principios que se empiezan a elaborar acerca de lo que es la pobreza y qué se puede hacer con la pobreza y qué es lo que hay que hacer con la pobreza. Las Naciones Unidas elaboran, ¿no es cierto?, las declaraciones del milenio, ¿no es cierto?, donde le exige a los gobiernos que se comprometan. Los gobiernos son tan hipócritas que se comprometen, ¿ya?, sabiendo desde el principio que, ¿no es cierto?, cuando llegue el momento va a haber siempre una forma de explicar por qué no salió, por qué no se justificó, no había posibilidades. Pero también ese esfuerzo viene, por ejemplo, y hay una reunión muy importante, por lo menos para nosotros,
en que la reunión de Recife, se llama la Declaración de Recife, en que se especifica mucho más precisamente en qué está la situación de pobreza y cómo se puede embarcar, cómo se puede tratar, y surge el paradigma cualitativo de la pobreza sobre el cual hay que trabajar. Hay paradigma al cual se le colocan 4 características. La pobreza es multidimensional. No tiene nada que ver, o sea, muy poco que ver, y es muy incompleto si se reduce al ingreso. El no tener dinero no es el único símbolo de pobreza y en muchos casos ni siquiera importa. Pero hay muchos otros factores que hay que buscarlo, que además dependen mucho del país, de las condiciones de la sociedad en la cual se está. La pobreza es heterogénea, tiene montones de formas de aplicarse. Tiene además aplicaciones y definiciones distintas en un mismo país y en una misma familia, por ejemplo, entre hombres y mujeres. ¿Ya? La pobreza en familias que son dirigidas por mujeres, donde no hay un hombre, tiene que luchar por muchas más cosas para ser reconocida, para ser capaz de salir adelante en las iniciativas que ellos toman. La pobreza no será posible de resolver, dada la complejidad que tiene, sin la participación de los pobres. Esto, digamos, entendámoslo así. Si mañana yo quiero resolver un problema de pobreza en una población, ¿no es cierto?, y quiero entender cuál es el problema de la pobreza ahí, tengo que invitar y participar con la gente que vive ahí. No puedo llegar yo, como arquitecto del gobierno, con un estándar de definición que se aplica, ¿no es cierto?, en todas partes del mundo, copiado de Inglaterra, de Estados Unidos, etcétera, traducido y transformado diciendo yo sé lo que es la pobreza, aquí vengo, vamos a hacer eso. Curiosamente, cuando se dice después, y usted le preguntó a la gente qué es lo que querías, no, todos aceptaron. Entonces, cuando uno trabaja a nivel de base, le pregunta a la gente, oye, ¿por qué aceptaron esto? Mira, aceptamos porque si decimos que no recibimos nada, mientras que si aceptamos así, por último recibimos algo y algo podremos lograr. Se destruye a sí mismo. ¿Ya? La participación resulta que es fundamental. Y luego viene una cosa importante para los sectores como nosotros que trabajamos en ciudades, sectores urbanos, que es todo trabajo de eliminación o de reducción de pobreza no está aislado. Tiene que integrarse al lugar, a la situación, a la sociedad en la cual existe. Tiene que buscar formas de integración. Hicimos una investigación, tratamos de aplicar, de transformar y aplicar los conceptos de Recife a un proyecto. ¿Ya? Perdón, antes de eso voy a hablar un pequeño detalle. En el año 2002, dado que esta es una historia personal de la situación, yo recibí una tarea de las Naciones Unidas, de la Oficina de Hábitat de Naciones Unidas, que quería investigar de qué manera 8 países que estaban trabajando con proyectos de vivienda bajo la idea de reducir la pobreza, eran capaces de aplicar un paradigma cualitativo a lo que estaban haciendo. 8 países
Y fue una tarea para mí muy importante porque no era una investigación de años en un lugar, era una investigación muy típica de Naciones Unidas, muy rápida, ¿ya? Muy rápida, que tiene ciertos méritos las investigaciones rápidas también. Había que ir, conversar con la gente que estaba trabajando, conversar con la población que estaba siendo afectada, llevar un esquema, ¿no es cierto?, que uno preparaba para eso, ir, sacar conclusiones, y al final había un conjunto de tareas. Se publicó un informe donde aparecen la comparación entre los distintos países. Y curiosamente, de los 8 países que estaban participando, en 7 de ellos los programas estaban resultando variablemente, pero había aproximación al problema. Y había un solo país que fracasaba 100%. Era Bulgaria. ¿Y por qué era Bulgaria? Porque se aplicaba de arriba a abajo sin consultar a nadie lo que había que hacer. ¿Ya? En todos los otros casos, con conflictos y con peleas y con incidentes de todo tipo, la gente que estaba trabajando iba a trabajar desde abajo, a ver qué es lo que la gente realmente quería. En uno de los casos que trabajamos en esa oportunidad fue el análisis de la experiencia de Favela Barrio, el programa que en Brasil, en Río de Janeiro exclusivamente, financiado, dirigido, diseñado por la municipalidad, por la Oficina de Viviendas de la Municipalidad de Río de Janeiro, quien consiguió un préstamo del Banco Mundial, préstamo que no se le da a los países, se le dio a la municipalidad. Una municipalidad además que tiene equipos, personal, más grande, más calificado que los gobiernos de muchos países del tercer mundo. ¿Ya? Y diseñaron este programa que lo tenían pensado mucho tiempo, que fue utilizando las categorías de la definición cualitativa de la pobreza. Bueno, partimos con, esto va a ser lo último, hay muchas cosas que me he tenido que guardar en el tintero, siempre me pasa lo mismo, así que no es novedad. Y partamos con algo más entretenido, ¿no es cierto? Río de Janeiro es una ciudad muy bonita, no hay vuelta que darle eso. Además, pareciera que toda la población está en las playas, ¿no es cierto?, pasándolo bien ahí. En la ciudad de Río de Janeiro hay verdaderas islas, que son las favelas. ¿Ya? Y son reconocibles, como ustedes ven ahí, porque la construcción, la arquitectura, la densidad y los sectores ya que habitan en el lugar, la gente que habita ahí, tiene una homogeneidad propia, ¿no es cierto?, son grupos de personas. Esta es una favela, ¿verdad? Las favelas además se aíslan del resto de la ciudad. Un camino, las calles y caminos de la ciudad chocan con la favela y se devuelven, no entran a la favela. No hay forma de romper ese aislamiento. Y uno de los propósitos del programa de Favela Barrio, ¿por qué se llama Favela Barrio? Porque era tratar de transformar a la favela en un barrio normal de la ciudad de Río de Janeiro. En un barrio de tal manera que si había una calle importante que iba en Río de Janeiro yendo de norte a sur, y topaba con la favela, bueno, que continuara con la favela y siguiera al otro lado. Y eso podría permitir, el elemento cualitativo, iba a permitir que la población de la favela y la población de fuera de la favela se miraran y se vieran y se copiaran, ¿no? Y se establecieran los mismos objetivos, los mismos formales. Ridículo, van a decir ustedes. No, no es ridículo, es cultural y un problema bastante serio. Ahí está el ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que ocurre con un camino. El camino
El camino viene de acá, por ahí, llega al comienzo de la favela, se devuelve y se va de nuevo. ¿Ya? Típico de la favela. Ahora, el programa Favela Barrio tiene muchas variaciones, muchos elementos. Pero uno de los elementos, por ejemplo, interesante y verdaderamente, yo diría, anticipable, es que la gente joven en una favela vivía desesperada por ganas de poder hacer deportes. Fútbol, gimnasia. ¿Ya? El programa incluía la construcción de gimnasios, pero no solamente eso, incluía el nombramiento de instructores de gimnasia e instructores de deporte que iban a quedar como funcionarios municipales establecidos en la favela. Y esa fue una técnica que usó el programa en cada una de las cosas que hizo. Incluso con las viviendas que se construían, establecía una oficina que hacía que la gente fuera a hablar, si acaso tenían problemas, dudas, no les gustaba, etcétera, etcétera. Todo esto está sobresimplificado en lo que les estoy diciendo. Resolvió todos los problemas por ejemplo, los problemas técnicos que existían en estos barrios. En este caso, las inundaciones. ¿No es cierto? Inundaciones que inundaban la población completa cada vez que había una lluvia continua, entonces canalizaron de manera de llevar las aguas de esta manera y resolver el problema de la liquidación de lo más curioso son que el programa mismo obligaba a destruir algunas casas. Por ejemplo, para abrir ese camino que les decía yo que tendría, o esos caminos que atravesaban la población. Algunas casas eran destruidas y se creó un sistema que era, o había una compensación monetaria equivalente al valor que la casa destruida, o se le entregaba a la familia un departamento en un conjunto pequeño de casas. O sea, este es un programa de vivienda con muy pocas viviendas. Es un programa de viviendas que tiene que ver con la comunidad en su conjunto, qué es lo que la gente necesita, desea, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y estos eran los departamentos que se hicieron con todo el espíritu brasileño, el colorido, la gracia, etcétera, ¿no es cierto? Y lo que se trataba era no generar víctimas en un programa de desarrollo de la comunidad. Había conjuntos culturales. Nuevamente, la municipalidad tiene una sección de asuntos culturales. Bueno, esa sección de asuntos culturales se instala también en la favela con una sucursal a desarrollar actividades culturales, como había actividades deportivas, como había actividades de tipo, por ejemplo, de grupos de mujeres, grupos de viejos, etc. Tenía programas de trabajo para la gente que... Uy, ¿puedo tomar un poco de agua? Sí. Claro, no había trabajo para todos, por supuesto, pero había por lo menos la posibilidad de ofrecer algunos trabajos. Este era uno de los tipos de trabajo que se podían hacer. ¿Ya? Y se ofrecía entonces, la municipalidad nuevamente se encargaba de pagar. No contrataba a alguien de afuera, contrataba a alguien de adentro, gente de adentro que quisiera trabajar. Lo mismo. ¿Ya? Y creo que hasta aquí no llegó. Esto es. Yo hubiera querido ser capaz de haber armado esto en un tiempo exacto de 45 minutos, con un comienzo generalizado, con un comienzo específico, con un cuerpo intermedio de trabajo, como se dice que las conferencias de profesores deben ser, y con una conclusión al final. Bueno, yo siempre he pensado que eso corresponde
a lo que se llamaba la vivienda oficial anterior, totalmente formal, totalmente bien hecha, ¿no es cierto? Y no servía mucho por lo demás. Creo que hubiera sido muy bueno haber tenido la posibilidad de interacción entre nosotros. Muchas de las cosas que he estado diciendo aquí están generalizadas, están simplificadas, están oscurecidas por el problema de que no tenemos mucho tiempo y el problema era un problema grande. O no el problema, el tema era un tema grande. Lo que sí termino por decir es lo siguiente, y es que el problema de la vivienda social, entendida como vivienda social y no como negocio, no como un mecanismo para el gobierno obtener impuestos o obtener compromisos, resolver compromisos con otros países y con otras compañías, etc. Necesita desde definición, porque no está definida, porque ya no se puede hacer simplemente casas chiquititas, no se puede simplemente hacer poblaciones de edificios de departamentos de buena calidad instalados en una calle importante de Londres, porque todo eso ha probado no resultar, ¿verdad? Entonces hay todavía un campo enorme que uno espera va a tener que ser cubierto por los especialistas jóvenes que están saliendo en este momento y que a ellos les corresponde. Muchas gracias. Quiero felicitar entonces al decano, señor decano, que procede a entregar el premio anual Edwin Haramoto Nishikimoto al señor Ronaldo Ramírez en reconocimiento a su destacada trayectoria en el estudio y difusión de las problemáticas de la vivienda y el hábitat. Muchas gracias.